Hola, bienvenidos plomovidentes a tu programa Plomo Parejo. Quiero compartir con ustedes esto que voy a leer. No sé quién es el autor, pero es excelente y después haremos un pequeño análisis. Se llama así y rueda por las redes sociales: La casa de la montaña y el rancho en la cabeza. Cuando ingresé a la Academia Militar de Venezuela en el año 1987, mientras pasaba mis largos plantones en el patio de honor, los alfereces de entonces nos decían en sus absurdas pero a la vez intensas peroratas que viéramos arriba, hacia la montaña, una casa situada en el alto de Fuerte Tiuna, la cual era la residencia oficial del ministro de la Defensa. Algún día, en el decenio del 2020, uno de ustedes será el ministro de la Defensa. Frente a esa mansión, y como muestra de la gran desigualdad social de mi país, se observaban los ranchos de los barrios de Caracas. En aquel momento, el día de nuestra juramentación como cadetes, los 300 allí presentes teníamos un solo objetivo: ser el ministro de la Defensa. Hoy, en el año 2020, ninguno de la promoción que nos hablaba, ni la que le sigue, ni la que antecedió, ni las que seguirán, ni mucho menos la nuestra, fue o será ministro de la Defensa. El ministro es un baduleque fanfarrón que se ha instalado desde hace más de 7 años y seguirá allí hasta su muerte, con el solo mérito de adular al tipejo que usurpa el poder en Venezuela. Aplaude todas sus idioteces al costo altísimo del hundimiento de un país. Entonces me hago una pregunta: ¿qué pasó con los cadetes que querían ser ministro de la Defensa? La respuesta se puede ver desde el mismo patio de honor. En vez de aspirar a ser ministro, se conforman con meter dentro de su cabeza el rancho que tenían enfrente. Ahora aspiran a ser generales de brigada. Casi todos son dentro de las promociones y otra gran mayoría ser generales de división, para solo aspirar a ser comandante de SODI, un cargo nominal donde no tienen tropas de comando y que deben obedecer al gobernador del PSU, o el protector del pueblo, o hasta el mismísimo PRAN de la cárcel, o el jefe de los colectivos. Su único beneficio es la foto de las redes sociales en los pocos actos simbólicos y el dinero mal habido de triquiñuelas, o hacerse la vista gorda ante los desafueros de la Guardia Nacional para, como colofón a su gran carrera militar, aspirar a ser comandante de una REDI, una función aún más absurda que no tiene ni siquiera un dormitorio para el comandante. Antes esas funciones las cumplían hasta los tenientes coroneles en el caso de Barinas, Trujillo y otros estados. Es decir, los que quedan dentro de la Fuerza Armada Nacional se conforman con tan poco, con tan nada. ¿Qué pasó con aquellos guerreros e intelectuales formados para la guerra? Se enlodaron en solo ser general y pasearse y tomarse fotos con las medallas en el pecho para vociferar un grado, aunque en la práctica cumplan funciones muy por debajo de un sargento. Por ejemplo, hay un general cuyo nombre no quiero acordarme, parafraseando al Quijote, cuya función es ver todos los días los discursos kilométricos de Chávez y sacar de ahí fundamentos filosóficos absurdos que preñen a los oficiales de las ideas revolucionarias. En esa recua de portasoles hay una realidad insoslayable, una lucha interna por ser más aduladores, el más chavista de los chavistas y el militar más despreciable. Es increíble ver que aún en las postrimerías de su carrera, el grupo de oficiales adula a la mafia que gobierna el país y justifica cada una de sus infamias. ¡Qué poco valen! Con tan poco se conformaron. Algún día, más pronto que tarde, deberán enfrentar una realidad, verse al espejo y preguntarse qué hicieron. Quizás lo hagan dentro de grandes mansiones hechas con dinero sucio, con sus hijos fuera del país y casados con una niña veinteañera que puede ser su nieta, como lo hizo Mata Figueroa. Pero por más que el espejo esté enmarcado de oro y de piedras preciosas, el reflejo siempre será el mismo, el de aquel que traicionó su juramento de defender al pueblo y las instituciones de los grandes oprobios. Se convirtieron en dictadorzuelos de poca monta. La historia jamás los perdonará. ¿Por qué quería leerles esto? Porque este es el reflejo de la realidad de los actuales generales. Yo me acuerdo en mi época de
militar activo, que todos querían llegar a ser general, porque general era hacer algo grande. Ahora, usted compara aquellos generales con esto, y cómo no, podían haber en el pasado generales con defectos, generales con ciertas tendencias políticas, pero nunca vería usted un general que no fuera institucional, nunca vería un general que fuera tan corrupto, o mejor, tan corrupto no, que fuera corrupto, porque cuando se detectaba un corrupto, enseguida se le hacían las investigaciones y se tomaban las medidas al respecto. Usted nunca vio de esos generales un general que respetara la Constitución, las leyes, los reglamentos, la institucionalidad y mucho menos la democracia. Entonces, cuando uno ve estos generales de ahora que se paran ante un micrófono porque todos sufren de un marcado y exacerbado protagonismo, y usted ve que no saben ni hablar, no saben expresarse, no saben leer, no saben comportarse. Porque incluso cuando los viste de civil, no se saben ni vestir. Entonces, cuando uno ve esto y cuando uno compara lo que está pasando y lo que dice aquí, en verdad, son generales para saquear el país, para disfrutar después cuando pasan el retiro con todo el dinero mal habido, y eso sí, para darle la formación a sus hijos que ellos no tienen, para que tengan la capacidad que ellos no tienen, y para que esos hijos sean la generación de relevo de una revolución corrupta y saqueadora. Porque lo que pasa con los generales pasa con los representantes del alto gobierno, y usted lo puede ver claramente, como estos individuos sin preparación, de poca monta, sin cultura, llegan a cargos altísimos, pasando por encima de profesionales universitarios con 1, 2 y hasta 3 posgrados. Y vemos cómo de repente justifican los estudios de sus hijos diciendo que se ganaron una beca. ¿Una beca de quién? ¿Quién le va a dar beca? A pichones de comunistas, a gente que no tiene capacidad, a gente que derrocha el dinero como le da la gana, como hacen los generales ahora, como lo he dicho en otras oportunidades, que tienen las cajas chicas en su casa o en su comando, porque ahí tienen cantidad de dólares al estilo Pablo Escobar Gaviria, y viven de eso, del lavado de dinero, del cambio de dinero, de los negocios y de los guisos. Por eso, quien sacó esto, yo al leerlo digo, esto es un militar o fue un hombre que estuvo de cadete, pero es un hombre institucional, un demócrata que se atrevió a escribir la realidad de los altos oficiales que tenemos. Ahí se ve claramente cómo llegan esos cargos altísimos simplemente por adulantes, por chabacanos, por arrastrados, por negociantes, por mafiosos. Llegan esos cargos. Yo sé que a algunos les va a pegar, pero tengo que decirles esta realidad y tengo que aclararles, porque están en el camino equivocado, están formando parte de la contrahistoria de Venezuela, están pisoteando el nombre de Bolívar, y lo más grave, están pisoteando su propio país, el país que los vio nacer, el país que les dio una formación que ustedes desviaron y se fueron por otro camino. Esa es una realidad que se vive acá. Y que muchos no lo dicen por temor. Por eso, así como critico a estos generales de la revolución, muchas veces me ha tocado criticar a generales demócratas que en este momento que la patria necesita que se pronuncie, se quedan callados. Y no me refiero solo a los generales, me refiero a muchos oficiales superiores, subalternos, compañeros, que a veces callan y otros desviaron el camino, que otros creen que la revolución es el mejor camino para llegar a lo que nunca pudieran llegar, porque fueron mediocres, porque fueron traidores, porque fueron unos bastardos dentro de la institución militar. Suena duro que lo diga, pero es una realidad. Por eso les leí esto, por eso veo como hoy todos los altos personeros del gobierno se quieren dar la gran vida, quieren que los llamen señores, después de haber cometido el saqueo, el pisoteo que han hecho con la patria, y por eso nos ponen al escarnio internacional y quedamos todos como ladrones, como comunistas, y es falso. Los demócratas, los que tenemos valores, los que amamos a la patria, somos la mayoría. Es una minoría de saqueadores que tomó el poder por asalto,
pero que en su momento tendrán que rendir cuentas ante la justicia nacional e internacional y sobre todo tendrán que rendirnos cuentas por la traición a la patria. Es todo por hoy. Hasta la próxima en tu programa Plomo Parejo.